Quiero que por favor vayan abriendo sus Biblias ahí en Génesis capítulo 27. El domingo pasado, el pastor comenzó pues a dar la enseñanza en este capítulo, donde hemos visto la hora en que iba a recibir la bendición Esaú, el primogénito. Por derecho, su padre le quería entregar la bendición a él. Y bueno, vimos ahí una serie de acontecimientos de engaño, mentira, de suplantación, y no solamente de parte de Jacob, quien recibió la bendición ahí en ese momento, sino los cuatro personajes de esta historia hicieron lo malo delante de Dios. Y bueno, hemos estado viendo la historia de una familia donde se repiten las mismas acciones de generación en generación, ¿sí? Abraham cometió errores. Esos mismos errores los cometió su hijo Isaac. Y así han venido los mismos errores, las mismas malas acciones, las siguen haciendo de generación en generación. Y la familia de Isaac no es la excepción. Hemos visto aquí en el capítulo 27 los errores y malas acciones por parte de los cuatro personajes. Por un lado, Isaac, el padre de esta familia, él trataba de ignorar el propósito de Dios cuando en el capítulo 25 Dios le dijo a Rebeca que el mayor iba a servir al menor, o sea, el mayor estaría por debajo del menor. Pero sin embargo Isaac estaba con el deseo de bendecir era al mayor, o sea, yendo en contra de la voluntad de Dios, ignorando cuál era el propósito y cuál era la bendición de Dios. Por otro lado, vimos a Jacob hace 8 días en la predicación, en la enseñanza que dio el pastor Félix. Jacob se valió de engaño, se valió de mentiras, se disfrazó, ¿verdad? Dijo que era alguien que él no era. Él dijo, yo soy el primogénito. Y bueno, aprovechándose un poco de su padre que ya era viejo, estaba ciego, simplemente él se guiaba era por sus sentidos, por su olor, por su tacto y de esas cosas. Entonces, él se valió de esto para recibir la bendición de parte de su padre. Por otra parte, Rebeca era consciente. Ella era consciente, Dios le había dicho, el mayor servirá al menor. Pero ella al ver esta situación, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Le quiso ayudar a Dios, ¿cierto? Dijo, no, a Dios hay que ayudarlo. Como que se le escapó de la mano esta situación y Dios había prometido que la bendición era para el menor y resulta que ahora Isaac se la quiere es dar al mayor. Entonces ella quiso ayudarle a Dios y en medio de eso indujo a su hijo a esa trampa, a ese plan maquiavélico donde iba engaño y mentira. Y Esaú, bueno, ya había cometido una serie de errores. Él ya había vendido su primogenitura, eso lo vimos en Génesis 25, y había tomado mujeres que no eran de su pueblo. Pero bueno, no solamente ellos o esta familia cometieron muchos errores, sino que cuando nosotros vemos a través de todas las escrituras, vemos que los escritores de cada libro no taparon, no maquillaron ninguno de los errores de cada uno de los personajes que registran las escrituras. Aquí en las escrituras vemos los errores, los pecados de cada uno de todos los personajes, ¿verdad? Al igual que todos ellos, al igual que todos los personajes que se encuentran en las escrituras, nosotros, cada uno de nosotros también hemos cometido muchos errores. Hemos actuado de mal manera, pecando en contra de la voluntad y el propósito de Dios. Pero ¿qué pasa? A pesar de nosotros, a pesar de nuestra infidelidad a Dios, Él sigue siendo fiel a sus promesas. Él sigue siendo fiel a sus propósitos para redimir a un mundo pecador, usando, óigalo bien, usando nuestro propio mal para convertirlo en un bien hacia nosotros mismos. Y eso es lo que esa es la idea general del libro de Génesis. Hemos visto repetidamente, que Dios sigue siendo fiel a pesar de la infidelidad de ellos. Dios sigue siendo fiel durante toda la historia a pesar de nuestra infidelidad. Y Él usa nuestro mal para convertirlo hacia un bien. Permítame leer lo que dice en Génesis capítulo 50, versículo 20, que se encuentra en el último capítulo de este libro.
donde dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Bueno, para introducirnos ya en el tema de Génesis 27, y vamos a estar leyendo el pasaje a partir del versículo 30. Esaú vivió su vida cometiendo muchos errores, yendo en contra de la voluntad de Dios y rechazándole a él y sus propósitos. Él vivió confiado porque hasta ese momento nada malo había sucedido en su vida. Siempre estuvo satisfaciendo sus deseos y el apetito hasta que llegó el día en que iba a recibir la mayor bendición de todas, pero ya era demasiado tarde. Y esto le llevó a odiar la gracia de Dios que había caído sobre su hermano. Vamos a estar leyendo ahí en Génesis capítulo 27, del versículo 30 en adelante, y dice así de la siguiente manera. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y se lo llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tiene más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti, con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tenernos nuevamente aquí en este lugar, Dios. Yo quiero pedirte, Dios, que seas tú hablando nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Esta es tu palabra, este es tu mensaje, es la idea tuya, Señor. Todo ese pensamiento y todo ese mensaje que hay en tu palabra es tuyo, no es de nosotros, Dios. Por eso, Dios, te necesitamos a ti, Señor. Que tú seas, Dios, obrando a través de mi vida, Dios, para edificar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo, Padre Santo. Amén y amén. Muy bien, iglesia, vamos a estar mirando aquí en la vida de Esaú. Hace 8 días pues estuvimos viendo lo que aconteció con Jacob. Recibió la bendición a través de engaños, de mentiras, disfrazándose. Y hoy vamos a concentrarnos en Esaú. Y vamos a estar viendo en la vida de Esaú el peligro de un corazón endurecido.
el peligro del corazón endurecido. Ese es el título del mensaje. Y uno de esos peligros que podemos ver en nuestro texto de hoy es que uno de esos peligros de un corazón endurecido es que, en primer lugar, vive centrado en sí mismo. Un corazón endurecido vive centrado en sí mismo y en parte su confianza está en sí mismo. Esaú, como nosotros podemos ver aquí en el contexto de la historia, el contexto de la familia, lo que Dios había entregado a esta familia, Esaú podía estar confiado por ser el primogénito de Isaac, descendiente de la familia del pacto en la cual Dios había depositado la promesa de bendición desde Isaac. Él era el heredero de un legado familiar, era el heredero de la bendición de la cual Dios había entregado desde Abraham. Dice en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, cuando Dios le dio la promesa de bendición a Abraham, dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Era una promesa de bendición para él, para su familia, para su generación. Iba a ser de él una nación grande, pero en medio de todo esto estaba la promesa que a través del linaje de él iba a venir el Mesías, el cual iba a ser la bendición para todas las naciones del mundo. Esaú podía estar confiado de ser parte de esta familia que Dios había escogido para bendecir al mundo, pero más que eso, por ser ¿quién? Era el primogénito y era el heredero. Le pertenecía a él por derecho legal seguir con esa herencia, con esa bendición. La bendición le pertenecía a él, pero Esaú tuvo que enfrentar otra realidad de la que él estaba confiando. Un corazón endurecido confía en sí mismo, y él estaba confiando de sí mismo. Cristo tuvo que enfrentar a esta clase de personas en su ministerio terrenal. Él en su ministerio terrenal enfrentó a los religiosos precisamente de los judíos. Él enfrentó allí a los religiosos de su tiempo que tenían esta confianza por ser descendientes de Abraham. Allí en Juan capítulo 8, lo pueden mirar ahí, Juan capítulo 8, versículos 32 y 33, allí en ese capítulo pues el Señor Jesús les está hablando ciertas cosas, los está incitando a motivarlos a que creyeran en Él. Y en el versículo 32, pues Él les dice, bueno, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el 33 ellos le respondieron, ¿linaje de Abraham somos? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices cómo dices tú, seréis libres? ¿Sí? Ellos confiaban de ser descendientes de Abraham, el padre Abraham. Ellos eran el linaje, la descendencia desde allá, de Abraham. Entonces su confianza estaba en ellos. Pero Jesús les insistía que debían de creer en Él, que no se confiaran por ser descendientes en la carne de Abraham. Y más adelante en el versículo 44 de ahí de este capítulo, de Juan capítulo 8, el Señor Jesús les revela su verdadera paternidad. Dice en el versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estas personas, estos judíos, estos escribas y fariseos a los que Jesús les estaba hablando, ellos estaban confiados de sí mismos por ser descendientes de Abraham, pero Jesús les estaba diciendo, no pueden confiar de eso, tienen que creer en mí. Tienen que creer en mí para poder realmente ser hijos de Dios, porque no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Esaú confiaba en sí mismo por ser descendiente de Abraham, por ser el primogénito y el heredero al legado familiar. De igual manera, hermanos,
la mayoría de las personas creen que toda la humanidad son ¿qué? Hijos de Dios, ¿verdad? La mayoría de las personas creen eso, que toda la humanidad son hijos de Dios, porque creen que porque Él nos ha creado, porque venimos de Él, ¿verdad? Dios creó a la humanidad, entonces creen que por esa razón todos somos hijos de Dios. Pero la verdad es que sí somos criaturas todos, pero no todos son hijos de Dios. La Biblia nos muestra que si realmente has creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, eres hijo de Dios. Si no, no eres hijo de Dios, no eres hijo de Dios. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, allí dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de carne. O sea, no pueden confiarse que porque sean descendientes de Abraham, que porque sean descendientes de cierto grupo étnico, que porque vengamos de Dios y Dios nos haya creado. No, no son descendientes engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados de Dios. Hermanos, a pesar de todo esto, a pesar de que todos no son hijos de Dios, simplemente todos son criaturas de Dios, pero Dios quiere que vengamos a Él, que creamos en Él, para que seamos hijos de Él. A pesar de que todos no son hijos de Dios, Él tiene benevolencia con todos. Él es quien nos da y provee todas las cosas que nosotros necesitamos, cada uno de nosotros, para vivir, a pesar de que muchos, incluyéndome a mí, y todos le hemos rechazado, igualmente que Esaú. Él tiene benevolencia, Él tiene benignidad con toda la humanidad. Esaú no creía que nada malo pasaría, a pesar de su rechazo a Dios, porque hasta ese momento nada le había pasado. Vimos que a pesar de haber vendido su primogenitura, su padre estaba dispuesto a darle la bendición como a su hijo primogénito. Él vendió su primogenitura, pero veía que su padre se agradaba de él, quería darle la bendición. Esaú tenía todo el apoyo de su padre. Hasta ese momento nada malo había sucedido en él como para creer que ya estaba recibiendo consecuencias de sus malos actos. Es como aquel delincuente que por medio de sus negocios sucios, turbios, su delincuencia, alcanza objetivos, logra y alcanza riquezas, poder, y con una vida muy complacida, dándose gusto en muchas cosas, sin que nada le suceda. Parece que todo le marcha bien a él. Nada es malo, nada malo. Así viven muchos delincuentes y quizás llegan a morir y ni siquiera la ley les hace cumplir sus delitos en una cárcel, ¿verdad? Así viven muchas personas, creyendo que como todo les está saliendo bien, sus negocios, su familia está bien, entonces creen que están bien delante de Dios, creen que porque todos son hijos de Dios, entonces Dios los está protegiendo, no importa lo malo que hagan, al final todos somos hijos de Dios, al final Dios va a tener misericordia con todos, gracia, todos vamos para el cielo. Si Dios no es amor, entonces si Dios es amor, ¿cómo va a mandar a sus hijos al infierno? Eso es ilógico, ¿verdad? Pues yo creo que estamos bien con Dios. Muchas personas piensan de esta manera. Piensan que están bien delante de Dios a pesar de su rechazo. Y por eso Dios les está bendiciendo, por esa causa. La verdad es que si no ha venido ningún mal sobre ti, a pesar de tu rechazo a Dios, es porque Dios tiene paciencia. Él ha tenido paciencia y es benigno para contigo. Pero ¿qué pasa? Entre más tiempo pase rechazándole a Él, vas acumulando más ira para el día del justo juicio. En Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5 nos habla acerca de estas verdades. Romanos 2, 4 y 5 dice: o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es lo que sucede. Dios tiene paciencia, Dios es benigno, Dios es bueno para con todos. Si Él no fuera bueno con toda la humanidad, no hubiese mandado a su Hijo a morir en una cruz para que cada uno de nosotros pudiese ser salvo a través de Él. No importa si te está yendo bien en la vida, no importa si te está yendo bien en los negocios, no importa que tengas una vida exitosa. Esto no es motivo para rechazar a Dios pensando que no necesitas de Él, que no necesitas el Evangelio, que no necesitas que nadie le hable de Dios. Todo está bien en mi vida, ¿qué necesito? No importa que tengas la aprobación de los demás, no importa que tengas la aprobación de tus padres, de tus hermanos, de tu familia, del jefe allí donde trabajas. Si no tienes la aprobación de Dios, nada de esto sirve. Esaú tenía la aprobación de su padre, pero no tenía la aprobación de Dios. Esaú era primogénito ante los ojos del Padre, pero no ante los ojos de Dios. Hay quienes asisten a una iglesia, diferentes iglesias, se ven aceptables ante los demás por su buena conducta, su buena personalidad. Hablan cristianés. ¿Saben cuál es ese idioma, verdad? El pastor Félix lo ha enseñado. Sí, la hermana sabe muy bien. Se habla cristianés, gloria a Dios, aleluya, Dios lo bendiga, hermano, oh, qué poder. Ese es el idioma cristianés. Y se ven aceptables ante los demás, ¿verdad? Pero solamente Dios sabe si realmente ha creído en Cristo como su Salvador. Solamente Dios es quien sabe. No importa a qué religión pertenezcas o de qué grupo étnico seas, no puedes confiar en esto. Si aún no has puesto tu confianza en Cristo, aún no eres hijo de Dios. Así hayas sido bautizado y rebautizado muchas veces. Aún no eres hijo de Dios. El peligro de un corazón endurecido, que es lo que estamos viendo en esta mañana. En primer lugar, que vive centrado en sí mismo, su confianza está en sí mismo y también su confianza está en la aprobación que hay en los demás respecto a él. La aprobación de los demás, pero también vive confiado en sus buenas obras. Esaú agradaba a su padre Isaac por lo que él hacía. ¿Quién era Esaú según el contexto de esta historia? El capítulo 25 nos dice que Esaú era hombre de campo, era fuerte, cazador y alimentaba a su padre. Eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando estamos reunidos y llega, por ejemplo, el hermano Henry, que algunos decimos, llegó el que va a gastar. Ahora sí, nos agradó, se nos alegró el rato y nos agradamos que llegue el hermano porque gasta demasiado. Eso no sucede. Génesis capítulo 25, versículos 27 y 28 nos dice acerca de esto, dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Dice, y amó Isaac a Esaú, ¿por qué? Porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Sí? Es muy claro, la escritura está ahí. Isaac se sentía complacido de Esaú, su hijo mayor, porque era hombre fuerte, diestro para el campo, siempre un trabajador, estaba en el campo cazando y me iba a traer de comer. Esto hacía que alimentara muy bien a su padre, ¿verdad? Alimentar a su padre con los animales que él cazaba en el campo, hacía sentir a Esaú confiado y muy seguro de que su padre no le negaría la bendición de ninguna manera. Su padre ya se lo había prometido. Le había dicho, ve, casa, tráeme otra vez comida, que te voy a bendecir. Sus buenas obras de generosidad y cuidado para su padre le hacían sentirse seguro de sí mismo. Hermanos, muchas personas creen que sus buenas obras los justifica delante de Dios. Por asistir a una iglesia, por pertenecer a cierto grupo religioso, por ser generoso con los pobres, por ayudar al necesitado, por
llevar mercados allí a cierto lugar o hacer estas obras de caridad. Y bueno, muchas personas, su confianza está basada en esto para justificarse delante de Dios. Pero, amigo o amiga, puede que usted haga muchas obras buenas delante de los hombres y agrade a la gente con su personalidad, con su generosidad, con todo esto, pero nada de estas cosas tiene ningún valor fuera de Cristo. Nada de esto tiene ningún valor. Nuestra justicia no tiene ningún valor delante de Dios. En Isaías capítulo 64, versículo 6 nos habla de esto. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así es nuestra justicia delante de Dios, como trapo de inmundicia, como algo asqueroso. Muchas personas no pueden concebir eso en sus mentes. ¿Cómo es que las buenas obras que nosotros hacemos, Dios no las mire con agrado? Nuestros logros y buenas obras no son tan impresionantes delante de Dios como quizás podamos impresionar a los demás, a los hombres. El apóstol Pablo tuvo mucho de qué jactarse. El apóstol Pablo, ¿y con qué impresionar a los demás? Allí en Filipenses capítulo 3, él presenta sus credenciales, él ahí presenta sus logros, lo que él alcanzó y todo lo que él hacía por sí mismo. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 8, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dijo Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero mire lo que dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire lo que Pablo termina diciendo. Todas esas credenciales, todos esos logros, todos esos éxitos que él alcanzó son basura. Son basura, lo tiene por basura solamente para ganar a Cristo. Entonces un corazón endurecido vive centrado en sí mismo, confía en sí mismo, confía en la aprobación de los demás, confía en sus buenas obras y aparte de esto busca su propio beneficio. Esaú solo le importaba satisfacer su necesidad inmediata y temporal. Vimos ahí en Génesis capítulo 25 cuando él vendió su primogenitura, que él cuando tuvo hambre estuvo dispuesto a vender su primogenitura por un plato de lentejas, cambiando lo eterno por lo temporal. Cambiando lo eterno por lo temporal. Dice en Génesis 25:34, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, todo lo que hay en este mundo es temporal. Todo es temporal. Hasta la misma comida. Hoy comemos y mañana amanecemos con hambre, ¿verdad? Y algunos comen más que otros, ¿cierto? Todo eso es temporal. Nuestra vida es temporal. Las cosas materiales que nosotros tenemos es temporal. ¿Necesitamos comer? Sí, claro, es una necesidad básica. El problema de Esaú no fue haberse comido el plato de lentejas. Esa es una necesidad física. El problema fue haber cambiado lo que implicaba ser el primogénito heredero de una bendición eterna simplemente por un plato de lentejas, que era una necesidad temporal. El mundo solo piensa en las cosas temporales. Como dijo Pablo allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, hablando acerca de la resurrección allí en el capítulo completo de 1 Corintios 15, dijo Pablo allí, parafraseando, dice, si no hay resurrección de los muertos, entonces no hay eternidad, ¿cierto? Y si no hay eternidad, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos.
La gente vive y se aferra a lo temporal sin pensar que hay una eternidad. Para la mayoría de las personas, lo más importante es su bienestar temporal de esta vida. Que Dios bendiga su trabajo, su familia, les dé salud y les dé riqueza. Cristo tuvo que enfrentar esta clase de personas en su ministerio terrenal. A Cristo le seguía multitud de personas. Nosotros podemos ver allí en los evangelios que a Él lo seguía multitud de personas, pero interesados en su propio beneficio. Es lo mismo que se ve hoy en día. Hay iglesias, mega iglesias, llenas de multitud de personas, pero no están buscando a Dios. Están buscando es una bendición. Dice en Juan capítulo 6, versículo 2, Juan 6, 2 dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos, porque los sanaba. Por eso lo seguían. Y más adelante en el versículo 25 al 27 de Juan 6 dice, la gente se les perdía de vista y lo buscaban. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Está al otro lado del mar. Entonces corran a darle la vuelta al mar. Y dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Esaú no buscaba a Dios, ni su voluntad, ni sus propósitos. Él solo buscaba su propio beneficio temporal. La promesa y bendición eterna es Cristo. Y el que creyere en Él, con Él estará para siempre. Esa es la más grande bendición que cualquier ser humano pueda recibir. Y Cristo tuvo que consolar a sus discípulos con estas verdades, para que ellos no se turbaran el corazón. Allí en Juan capítulo 14 que le dicen, no se turbe vuestro corazón. Ya él viendo que ya iba a morir, ya iba a ser crucificado y ellos iban a quedar solos. Él les dijo, no se turbe vuestro corazón. Y en el versículo 2 de Juan capítulo 14 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré. ¿A quién? A mí mismo. Es decir, los que están en Él. A esos son los que vine a tomar. Tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Iglesia, el enfoque de la eternidad no es el cielo. Ese no es el enfoque. Aunque allá habrá paz, tranquilidad, calles de cristal. El libro de Apocalipsis describe todo tan maravilloso, tan hermoso, ¿verdad? Todo va a ser muy bonito. Pero ese no es el enfoque. El enfoque es Cristo, es estar con Él por toda la eternidad. El enfoque de cada visión, de cada profecía que se habla en el cielo, aquí en las Escrituras, acerca de la Nueva Jerusalén, acerca de la eternidad para los creyentes, es la gloria de Dios. Ese es el verdadero enfoque de la eternidad. En Apocalipsis capítulos 20 y 21, ustedes lo pueden leer allá en sus casas, nos habla de cómo será esa Nueva Jerusalén y repite varias veces la gloria de Dios, es decir, que todo será lleno de la gloria de Dios. Y hay muchos que llegan a pertenecer a una congregación o una iglesia porque están buscando el cielo, pero no están buscando a Dios, buscando su propio beneficio. Siguen siendo con un corazón endurecido, buscando su propio beneficio. Simplemente quieren eso, pero no quieren la gloria de Dios en sus vidas. Hasta este momento hemos visto el peligro de un corazón endurecido, en primer lugar, que vive centrado en sí mismo, confiando en sí mismo, confiando en la aprobación de los demás, confiando en sus obras, buscando su propio beneficio. Y en segundo lugar, el segundo peligro que podemos ver aquí en nuestro texto de hoy acerca de un corazón endurecido es que aborrece lo inmerecido.
aborrece lo inmerecido. Es decir, no mira o no se da cuenta que es culpable. Él mira el mal en los demás, pero no mira su propio mal. Esaú había vendido voluntariamente su primogenitura, como lo vimos en Génesis capítulo 25. A él no lo obligaron nadie. Voluntariamente vendió su primogenitura, la cambió por un plato de lentejas. Pero ¿qué vemos aquí en nuestro texto? Que él culpaba a su hermano de habérsela quitado, porque él dijo, bien llamaron su nombre Jacob, en el versículo 36, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Culpaba a su hermano. Un corazón endurecido le cuesta mirar su culpa, le es más fácil mirar la de los demás. Cree ser bueno, o al menos no tan malo como alguien más. En las Escrituras vemos cómo los escribas y los fariseos de su tiempo, para atentar a Jesús, le llevaron a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Tal vez, dicen algunos comentaristas, que ellos le tendieron la trampa a la mujer, la tomaron en el acto, en sorpresa dijeron, y fueron la llevaron a Jesús para atentarlo a él. Ellos se creían inocentes y con autoridad para juzgar y apedrear a aquella mujer. Sin embargo, Jesús les revela que nadie es inocente delante de Dios. Dice en Juan capítulo 8, versículos de 3 al 9. Juan 8, 3 al 9 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hay gente, hay personas que usan la religión para autojustificarse, para mitigar su culpa, para no sentirse culpable. Por eso llegan a introducir, a ser parte, a ser de las filas de una religión, de una congregación o una iglesia. Simplemente están buscando es mitigar su culpabilidad delante de Dios, sentirse mejor, sentirse bueno. Pero en su conciencia saben que están mal delante de Dios. Esaú culpa a su hermano del mal que él recibe. El corazón endurecido, cuando ve consecuencias negativas en su vida, no mira por qué fue las consecuencias. Él no mira su culpa, él le echa la culpa a los demás. El culpable fue otro. Un corazón endurecido rechaza lo inmerecido. No mira su propia culpa, mira la culpa de los demás. Y por eso rechaza la gracia de Dios. Porque como él no se siente culpable, él se siente bueno. Él no se siente inmerecido, al contrario, se siente merecedor. Esaú se sentía merecedor de la bendición. Él era el primogénito y confiaba en muchas cosas, como ya lo hemos estado viendo. Entonces, una persona que tiene el corazón endurecido rechaza la gracia de Dios. Esaú miró que la bendición la había recibido alguien que no lo merecía, ¿verdad? La bendición, ahí en Génesis 27, la recibió alguien que no lo merecía. Y Esaú estaba molesto por eso. ¿La recibió quién? Jacob, el suplantador, el mentiroso, el engañador, el que no era el primogénito. A él no le pertenecía la bendición. Y muchas personas se preguntan por qué a personas malas reciben cosas buenas. Ven la vida de esta manera. ¿Por qué personas malas reciben cosas buenas? Y personas buenas reciben cosas malas. Muchas personas piensan de esta manera.
Y no pueden tolerar ver que alguien malo, dañino a la sociedad, y sin embargo parece que todo le está yendo bien. Realmente nosotros no hemos recibido lo que realmente merecemos. No importa qué tan buenas obras sean, no importa qué tan impresionante te veas ante los demás, lo que realmente merecemos toda la humanidad es juicio, es la ira de Dios sobre cada uno de nosotros. Pero como hemos estado viendo, Dios ha sido benigno con todos nosotros, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, para que pudiésemos ser justificados a través de Él. No pudiésemos llegar a estar por la eternidad con Él, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Muchas personas, esto es la justificación por gracia, una justificación inmerecida. Un corazón endurecido rechaza la gracia, porque él no necesita de la gracia de Dios. La justificación por gracia ha sido el motivo de persecución, sangre y muerte durante miles de años por parte de la religión, que dice que por buenas obras, con buenos actos, con indulgencias y muchas cosas, podemos llegar al cielo. Durante miles de años ha sido causa de sangre y de persecución y muerte. Pero cuando miramos a la Biblia, vemos que por toda la Biblia nos dice que la justificación es inmerecida por gracia. Dice, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 también habla de esto. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y podemos ver a través de todas las escrituras que la justificación iba a ser inmerecida, inmerecidamente. Es por eso que durante mucho tiempo quemaron Biblias, quemaban las Biblias e impedían que la gente común tuviese una Biblia como estas en sus manos. Gloria a Dios, hoy tenemos libertad de eso. Solamente se las dejaban a los líderes religiosos de allá de su tiempo. La justificación por gracia ha sido el campo de batalla. Las multitudes han discutido y peleado y muerto en este asunto de la justificación por gracia. Y no estoy exagerando. Revisen la historia, ¿verdad? La historia lo dice. La justificación por gracia ha sido la causa de muchas muertes durante miles de años. Las batallas se lucharon no solamente con plumas y papel, sino también con lanzas y espadas. La justificación por fe es el campo de batalla donde han torturado, crucificado, quemado mártires en una estaca. Hermanos, y aún hoy en día, en algunos lugares del mundo, todavía chorrea sangre. Por eso, por la justificación por gracia. O un corazón endurecido rechaza la gracia de Dios, porque no ve su culpa. Caín mató a Abel. ¿Y por qué lo mató? Cuando revisamos allí en Génesis, Caín mató a Abel porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Qué había ofrendado Abel? De los primogénitos de sus ovejas. Desde allí vemos ese principio. Abel ofrendó de los primogénitos de sus ovejas y Caín odió eso y mató a su hermano Abel. Y Esaú no es la excepción, que es nuestro personaje en el texto de hoy. Él no es la excepción. Dice en el versículo 41 de Génesis 27, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le haya bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esaú aborreció lo que Jacob recibió inmerecidamente, porque él no lo merecía. Él aborreció eso. Iglesia, amigo o amiga, estamos viendo los peligros de un corazón endurecido. El primer lugar, hemos estado viendo que el primer peligro es que vive centrado en sí mismo, confiando en sí mismo, confía en la aprobación de los demás, confía en sus buenas obras, busca lo suyo propio, ¿verdad? En segundo lugar, que aborrece lo inmerecido. No le es difícil mirar su propia culpa. Aborrece lo inmerecido y por eso aborrece la gracia de Dios sobre su vida.
Y en tercer lugar, vamos a mirar que un día será demasiado tarde. Un día será demasiado tarde. Un día será demasiado tarde para dejar de confiar en sí mismo, en lugar de confiar en Cristo. Un día será demasiado tarde. Amigo o amiga, la bendición no la da a los hombres, la da es Dios. Él es el que da la aprobación, no los hombres. Esaú se presentó ante su padre confiado en él y en sí mismo porque él agradaba a su padre. Esaú no tuvo en cuenta que debía agradar era a Dios. Y vamos a mirar aquí ya para ir terminando en este sermón, el contraste entre Esaú y Jacob, que ninguno de los dos merecía la bendición. Ni Esaú ni Jacob no merecían la bendición. Pero vamos a ver la gran diferencia que hubo entre ellos dos. Entre Esaú y Jacob. Jacob, vamos a retroceder al sermón de hace 8 días. Jacob era consciente de que no podía llegar ante su padre confiado que recibiría la bendición, ¿verdad? Él era consciente de eso. Él no podía llegar ante su padre y decir, Padre. Entonces Jacob no podía llegar ante su padre y decirle simplemente, soy Jacob, vengo a que me bendigas. No soy su primogénito, pero vengo a que me bendigas. Es más, él le dijo a Rebeca, su madre, no puedo ir y si mi padre me sorprende, en lugar de bendecirme, va a caer maldición sobre mí, ¿verdad? Él era consciente de eso. Jacob simplemente confió fue en las palabras de su madre. Su madre sabía la promesa de Dios, que esa promesa era sobre su hijo menor, sobre Jacob. Génesis 25, versículo 23 dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Rebeca tenía esas palabras en su mente cuando hizo todo este plan maquiavélico, que no era la manera como debía haberlo hecho. Pero además de que Rebeca sabía eso, Rebeca también sabía perfectamente qué era lo que a Isaac le agradaba de su hijo primogénito. Eran dos cosas principales que Rebeca tenía en mente: la promesa de Dios y lo que a Isaac le agradaba de su hijo primogénito. ¿Qué le agradaba a Isaac, a su padre? La comida, ¿cierto? Su olor a campo, olor a sudor de trabajo, de ser un hombre trabajador, fuerte, su apariencia velluda, ¿verdad? Esas eran las cosas que a Isaac el padre le agradaba de Esaú. Dios el Padre se agradó de su hijo primogénito, el Señor Jesucristo. Era la única persona que agradaba a Dios el Padre. En Mateo capítulo 17, versículo 5 vemos esto, mire ahí. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios el Padre se complace solamente de su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al igual que Jacob, nosotros en sí mismos no podemos agradar a Dios. En nuestra carne, si nosotros nos presentamos ante Dios así como somos, no podemos agradar a Dios. Al contrario, la ira de Dios está sobre cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo del 7 al 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Jacob, ¿qué tuvo que hacer? Cubrirse, taparse, disfrazarse, ¿cierto? Aparentar algo que él no era, revestirse para presentarse ante el Padre y recibir la bendición. Jacob tuvo que hacer eso. ¿Con qué se vistió él cuando se presentó al Padre? ¿Qué fue lo que su madre le colocó a él? Los vestidos de su hijo, el primogénito. Le colocó sus vestidos para que oliera a su hijo, a Esaú, ¿verdad? ¿Y qué fue lo otro? La piel de los animales muertos, ¿cierto? Así también todos nosotros, toda la humanidad, necesitamos revestirnos de Cristo por medio de depositar toda nuestra fe,
toda nuestra confianza en Él para ser justificados y ser aceptados delante de Dios. Es por medio de Él, es por medio de Cristo que cada uno recibimos la promesa de Dios, la bendición. En Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es por eso que llegamos a ser hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hagamos de cuenta que este púlpito es el Señor Jesús. Es simplemente una analogía, una ilustración. Este es el Señor Jesús. Dios el Padre se agrada de su Hijo primogénito. En Él tengo complacencia. Nosotros no le agradamos al Padre. La única manera de poder llegar ante el Padre es que nosotros nos introdujamos aquí dentro de Él. Estar en Jesús. Y es por medio de la fe, es depositando nuestra fe en Él. Y en Él todos llegamos a ser uno. Ya no hay griego, ya no hay judío, no hay hombre, no hay mujer, no hay ninguna diferencia. Dios mira a su Hijo y nosotros estamos escondidos en Él. En Él ya no hay condenación. En Él ya no tenemos, ya nuestra lista de pecados ya no está en contra nuestra, sino que ahora la justicia y la santidad de Jesucristo está sobre nosotros y la ira de Dios ya no cae sobre nosotros. Amigo o amiga, si estás fuera de Cristo, estás en la carne y no puedes agradar a Dios. Jacob no solo estaba cubierto y revestido del primogénito, no solamente se puso la ropa del primogénito, sino que también estaba cubierto con las pieles de los animales muertos, ¿verdad? Esto nos recuerda algo muy importante. Nos recuerda cuando Dios llevó a cabo la expiación del pecado de Adán y Eva allí en el huerto del Edén. Cuando ellos, después de que pecaron, se sintieron culpables, entonces buscaron tapar su culpabilidad con hojas de higuera. Pero ¿qué hizo Dios? Dios sacrificó un animal inocente y los cubrió con la piel de ese animal. Todo esto apunta a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue necesario que muriera un inocente, el santo y el justo, muriera allí en la cruz por los culpables, para que todos nosotros podamos ser revestidos con las vestiduras blancas de santidad del Cordero de Dios. Gloria a Dios por eso, hermanos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación le pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esos de vestiduras blancas son los que han creído en Jesucristo, allí revestidos de Él con su santidad. Amigo o amiga que me escuchas, si aún no estás en Cristo, es necesario que confíes en Él. Que dejes de confiar en ti mismo y en los demás, amando y buscando los placeres temporales de esta vida, pero que también te arrepientas de tus pecados. Deja de rechazar a Dios y lo que Él ofrece por gracia inmerecidamente. ¿Por qué? Porque un día será demasiado tarde. Un día será demasiado tarde. No sabes cuándo vas a morir. No sabemos esto. Esta fue la advertencia que comenzó a anunciarse desde la venida de Cristo, comenzando con Juan el Bautista. Allí en Mateo 3:2 dice Juan el Bautista, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un día será demasiado tarde. Arrepentirse de los pecados implica dolerse profundamente por el mal que he hecho en contra de Dios, darle la espalda al pecado y caminar en dirección opuesta hacia Dios. Eso es arrepentimiento de sus pecados. Esaú se puso triste, ¿verdad? Dice que lloró amargamente, ¿cierto? Él se puso triste, pero no por lo que él había hecho,
Su tristeza no era por su pecado, sino porque había perdido el derecho a la primogenitura. Había perdido la bendición. Esa fue la tristeza de él. Esaú estaba preocupado por lo que dejaría recibir, pero él no se preocupó por el pecado. Cuando atrapan a un ladrón, por ejemplo, atrapan a un ladrón, y eso hoy en día está muy seguido, él llora, suplica perdón para no recibir el castigo, ¿verdad? Así los ve uno allá cuando ven que le están golpeando. Llora y suplica para no recibir el castigo. Pero apenas tiene la oportunidad de estar libre, ¿qué pasa? Vuelve y lo hace. Él no está arrepentido por el mal que le hace a las demás personas. Su dolor es por el castigo que puede recibir. Así hay muchas personas que sienten remordimiento por las consecuencias de su pecado, pero no se duelen de su pecado. No se duelen del mal que en contra de Dios, quien es el principal ofendido. Esaú lloró amargamente no por haber pecado ante Dios, sino por las consecuencias de haber perdido la bendición. Amigo o amiga, no mereces nada. No puedes estar confiado en sí mismo ni en ninguna otra persona. Solamente en Cristo es que debes de confiar. Todos debemos depositar nuestra fe en Cristo para salvación. Por eso es bueno que deberíamos examinarnos cada uno de nosotros, a ver si realmente hemos colocado nuestra fe en Cristo. Recuerde lo que hemos dicho, podemos tener apariencia de primogénitos, pero Dios sabe realmente cómo está nuestro corazón. En 2 Corintios capítulo 13, 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Podemos examinarnos cada uno de nosotros con sinceridad, mirando que un día será demasiado tarde. Y ese día partiremos a la eternidad fuera de Cristo o estando en Él. Dios no se agrada de algún Esaú que esté en la iglesia. Puede que esté dentro de una iglesia, puede que esté dentro de una congregación, pero no esté en Cristo. En Hebreos capítulo 12, versículo 15 y 17, ya para terminar, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Como conclusión, iglesia, hoy es el día de arrepentimiento. En la carne, todos somos como Jacob. Todos hemos sido como Jacob, mentirosos, engañadores, maquiavélicos y muchas cosas más. Pero podemos recibir la bendición de Dios estando en Cristo, revestidos de Él. Pero también todos hemos sido como Esaú. Todos hemos estado ahí, con un corazón endurecido, confiando en sí mismo, en nuestras obras, desechando lo que a Dios y lo que Él brinda. Con la diferencia de que algunos ya se han arrepentido y ya han puesto la confianza en Jesucristo. Lamentablemente, iglesia, pues hoy en día muchos todavía buscan la bendición de Dios estando en la carne, así como Esaú, sin arrepentimiento. No les importa el pecado, les importa la bendición, lo que a ellos les conviene. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor mío, por recordarnos la gran bendición que tenemos estando en ti, Señor. Gracias, Padre, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Si la meta hubiera sido por nuestros logros, estuviésemos perdidos. Ninguno de nosotros lo podía hacer. Gracias a ti que viniste, diste tu vida, diste tu justicia a nuestra cuenta para recibir la ira del Padre, la ira de Dios allí en la cruz, Señor. Señor, te damos muchísimas gracias y te pido, Padre, que nos ayudes a tener un corazón arrepentido, a dejar ese corazón de piedra y que tú nos des un corazón de carne, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor. Amén y amén.